Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre enfermedades micóticas. ¿Qué son los hongos? Los hongos son microorganismos eucariotas con pared celular compuesta por quitina que pueden ser unicelulares, en ese caso se denominan levaduras, o pluricelulares, en cuyo caso son llamados filamentosos o tipo moho. Los hongos pueden ser considerados, según la acción sobre el huésped, como oportunistas, son aquellos que se aprovechan de un sistema inmunológico deficiente. Por ejemplo, existe una enfermedad en el gato que es muy similar al HIV humano, llamada VIF, o virus de la inmunodeficiencia felina. Y algunos gatos infectados con este virus pueden presentar una enfermedad micótica rara llamada criptococosis. Es decir, el hongo aprovecha las fallas en las defensas del huésped, sino rara vez podría infectar. Saprófitos, que son la mayoría de los hongos, son aquellos que obtienen sus nutrientes de materia orgánica en descomposición, y los patógenos verdaderos, de los cuales ahora vamos a hablar un poco. La mayoría de los hongos de este grupo, es decir, los hongos patógenos, son dimórficos. Esto quiere decir que tienen la capacidad de presentar morfología filamentosa o mohos en la temperatura ambiente, 25 grados, y en el organismo sufren una transformación a levaduras, ya que de este modo tienen mayores chances de poder colonizar y producir enfermedad. Acá vemos una foto de los mohos, que son organismos multicelulares, de pared rígida, pueden presentar ramificaciones, pueden estar tabicados o ser continuos y son mayores de 1 micra de diámetro. Las levaduras, en cambio, son organismos pequeños, ovalados o redondos y que producen brotes. ¿Cuáles son los mecanismos de daño que usan estos hongos? ¿Cuáles son las formas que utilizan para generar daño? Ellos tienen receptores capaces de adherirse a las células e invadirlas. Además, la sola presencia de los hongos y su crecimiento comprime los tejidos aledaños, generando atrofia por compresión e incluso necrosis. Producen enzimas y toxinas que facilitan la invasión e inhiben o disminuyen las respuestas inmunológicas del hospedador. Por ejemplo, el Aspergillus es un hongo ambiental que parasita materia fecal en descomposición. Es inhalada a través de aerosoles y llega a las vías aéreas, donde, a través de enzimas, disminuye el barrido mucociliar. Tienen capacidad de evadir los mecanismos de defensa. Por ejemplo, la forma de levadura de muchos hongos patógenos tienen la capacidad de generar proteínas que inhiben la formación del fagolisosoma, como el histoplasma, o una vez dentro del mismo, evaden su actividad fagocítica. Ejemplo, el Cryptococcus, que tiene una cápsula muy gruesa e inhibe la actividad fagocítica. También tienen capacidad de inhibir la activación del complemento. La formación de micotoxinas, como las bacterias, ellos también pueden generar endo y exotoxinas, las cuales también pueden producir lesión, en algunos casos en ausencia del hongo productor. Ahora vamos a hablar un poquito más de ellos. Otros inducen reacciones de hipersensibilidad, tanto por la estimulación de respuestas de hipersensibilidad tipo 1, es decir, la enfermedad alérgica propiamente dicha, como también la capacidad de vivir dentro de los leucocitos y generar enfermedades granulomatosas, generalmente del tipo piogranuloma. En estos casos, la respuesta del huésped es la que genera las lesiones. Los componentes de la pared celular, además, pueden causar inmunosupresión o inmunomodulación.
por ejemplo, estimulación de células supresoras. Si bien hasta ahora estamos viendo de qué forma los hongos pueden vencer los mecanismos de defensa, debemos saber que no es tan común que un paciente enferme de una enfermedad micótica. Es decir, en la gran mayoría de los casos, el hongo es vencido por el sistema inmune. Entonces, ¿de qué depende que un hongo logre invadir y generar enfermedad? Por un lado, el tamaño del inóculo, es decir, cuántas partículas fúngicas ingresen, la vía de ingreso y desde ya la inmunidad del hospedador. En la gran mayoría de las micosis, el sistema inmune es capaz de atacar y eliminar a los hongos. Entonces, ¿qué factores les parece que pueden afectar la inmunidad? Por un lado, la edad, es mucho más común en pacientes jóvenes que adultos, el estado nutricional, el estado de estrés, entre otros factores. Es decir, cualquier factor que determine la disminución de la respuesta inmune va a facilitar el ingreso del hongo. La virulencia propia del hongo. Algunos tienen más mecanismos para defenderse y evadir al sistema inmune, y en ese caso tendrán mayor capacidad de penetración. Incluso, una misma especie de hongos puede tener cepas más virulentas y agresivas que otros. La morfología del hongo in vivo. Estuvimos viendo esto de que la mayoría de los patógenos verdaderos son dimórficos. ¿Por qué les parece que son levaduriformes en el organismo? El tamaño es muy importante. De por sí, tienen mucha más capacidad de penetración, y también la forma de levadura tiene factores protectores de la fagocitosis y pueden viajar casi a cualquier sitio. La capacidad de adherirse, por ejemplo, en el aparato respiratorio y superar el barrido mucociliar a través de receptores celulares específicos. Entonces, vimos los factores de virulencia de los hongos y vimos los determinantes. Una vez que ingresó y superó las defensas, se produce la enfermedad micótica, que es cuando la misma se hace sintomática. ¿Cómo clasificamos a la enfermedad micótica? Tenemos estos tres grandes grupos: micosis, hipersensibilidad y micotoxicosis. Las micosis son aquellas enfermedades causadas por el daño directo del hongo sobre los tejidos y a su vez pueden ser superficiales, también llamadas dermatomicosis, cuando la gente no tiene capacidad de atravesar la membrana basal. Más adelante vamos a ver algunas formas de dermatomicosis. Algunas de ellas son causadas por los géneros Microsporum, Trichophytum y Malassezia. Este último es un habitante normal de la piel de los mamíferos que bajo determinadas condiciones como inflamación o seborrea, por si no lo saben, la seborrea es el aumento de la grasitud de la piel. La cuestión es que bajo alguna de estas condiciones pueden desarrollarse de más y generar un sobrecrecimiento o hipermultiplicación que complica los cuadros de base. Es decir, la Malassezia es un microorganismo oportunista según su comportamiento. Intermedios son aquellos que ingresan por los orificios naturales y colonizan las mucosas. Por ejemplo, la candidiasis, que tienen distintas especies y que algunas en la mucosa oral de perros y gatos y otras aves pueden producir estomatitis micótica. O en el aparato reproductor de bovinos y equinos pueden generar metritis hasta incluso abortos. Y profundas o sistémicas, donde el hongo invade el organismo y genera inflamación granulomatosa en diferentes sistemas. Son ejemplos de este tipo la aspergilosis, coccidioides, histoplasmosis. Por otro lado, está la enfermedad generada por hipersensibilidad,
que se puede dar como enfermedad alérgica propiamente dicha a través de la respuesta hacia antígenos fúngicos, como el penicillium o el aspergillus, y la enfermedad granulomatosa, que es un tipo de hipersensibilidad retardada, coccidioides, lactomices. Por último, están las micotoxicosis, que es la enfermedad generada por la ingesta de metabolitos fúngicos llamados micotoxinas. Acá es importante tener en claro que no es necesario consumir el hongo para poder padecer una micotoxicosis. Es muy común que estos hongos parasiten los granos, silos mal conservados, etc., y que las micotoxinas persistan en los alimentos y sean ingeridos con ellos. Los hongos que generan micotoxinas de importancia en medicina veterinaria son Claviceps, Aspergillus, Penicillium y Fusarium. El Claviceps purpurea o cornezuelo del centeno es un hongo que parasita cereales, principalmente el centeno, y que genera varias micotoxinas, siendo las más importantes en medicina veterinaria la ergotamina, que genera una vasoconstricción periférica. Hay dos tipos de intoxicación que tienen que ver con el grado de ingesta. Una aguda, donde se genera signología neurológica con convulsiones, y esto tiene que ver con la similitud de la ergotamina con algunos neurotransmisores, y una forma crónica que va a generar gangrena seca en las regiones distales del cuerpo, pezuña, orejas, rabo, la cresta de las aves. El Aspergillus flavus, que parasita granos enmohecidos y genera varias micotoxinas llamadas aflatoxinas. La B1 es la más tóxica de ellas. El daño principal se produce por hepatotoxicidad. Según la susceptibilidad de la especie, la dosis y el tiempo de exposición, puede causar elevada mortalidad por el daño hepático, como sucede en los patitos, o puede producir intoxicación crónica y cirrosis, como en los bovinos. Hasta también puede llegar a generar neoplasias en aves y peces, también en ratas de manera experimental. El género Fusarium es contaminante de alimentos como papas y maíz. Las principales micotoxinas que producen son los tricotecenos, que inhiben la síntesis proteica y por lo tanto afectan principalmente tejidos con alta síntesis de proteína, como las células del epitelio digestivo, la médula ósea, los linfonódulos, hígado, y por lo tanto van a dar sintomatología según lo que afecten: gastroenteritis, anemia, inmunosupresión, etc. Y la otra micotoxina de importancia es la cearalenona, que es un metabolito activo del estrógeno. Esta afecta principalmente a los cerdos, dando síntomas de hiperestrogenemia, como ginecomastia, que es el agrandamiento de las mamas, infertilidad, etc. Y por último, el penicillium, que produce ocratoxinas, el Aspergillus también produce ocratoxinas, y son toxinas nefrotóxicas, neurotóxicas y carcinogénicas. Ahora vamos a ver un ejemplo de micosis frecuentes en animales domésticos. Las dermatofitosis son micosis superficiales o dermatomicosis. Recordemos que esto significaba que solo afectaba la epidermis sin atravesar la membrana basal, producida por infecciones de hongos que tienen la capacidad exclusiva de invadir tejidos queratinizados, piel, pelo y uñas. Es importante aclararlo porque hay enfermedades como la malacesia que también son una dermatomicosis, pero no es un hongo dermatófito. Es muy importante tener en cuenta que para que estos hongos puedan infectar la piel debe haber factores predisponentes como lesiones previas de la piel, inmunosupresión,
Por eso es que el rango etario va a ser mayor en los cachorros, edad, higiene del ambiente, etc. La gran mayoría de los hongos no son patógenos, pero dentro de los que sí son patógenos, los más frecuentes son los géneros Microsporum y Trichophytum. Dentro de los primeros encontramos el Microsporum equinum, que es común en equinos, el Microsporum canis, que es el más frecuente en pequeños animales y causa casi el 90% de las dermatofitosis en perros y gatos. Es un hongo zoófilo, es decir, su reservorio son los animales, y en el caso de Microsporum canis, el reservorio es el gato. Microsporum gypseum, este es geofílico, es decir, vive en la tierra y se alimenta de descamaciones celulares. Es poco frecuente. Y por otro lado tenemos el género Trichophytum. Dentro del mismo está el Trichophytum mentagrophytus, también zoófilo, su reservorio son las ratas, es menos frecuente pero más agresivo y puede afectar a caninos, bovinos, cerdos, conejos, aves. Y el Trichophytum verrucosum, que es común en rumiantes, bovinos, ovinos, caprinos, aunque puede afectar otras especies. Todas estas enfermedades pueden ser zoonóticas. Recuerden que zoonosis quiere decir que son enfermedades que se transmiten del hombre a los animales y de los animales al hombre. Si ustedes sacan pelos de una lesión y los miran al microscopio, van a ver el pelo parasitado con artroponidias de los hongos en la corteza o en todo el pelo. Se ve de esta manera. Todas estas esferitas en la corteza, donde están señaladas, está el pelo normal, donde se diferencia corteza y médula, y pelos donde ya no hay una diferenciación y empiezan a alterarse la estructura. Esas son las artroconidias. ¿Y cómo vamos a ver esto en los pacientes? Vamos a ver lesiones circulares, bien circunscriptas al inicio, salvo en el caso del Trichophytum, que avanza en mapa, generando lesiones más amplias. Estas lesiones van a ser hiperqueratosas, es decir, aumentan el grosor del epidermis. No es común hacerlo, pero si hiciéramos un estudio histopatológico, es decir, sacamos un pedacito de piel y lo mandamos al laboratorio, vamos a ver los pelos parasitados. Los hongos se tiñen con una técnica que se llama PAS, hiperqueratosis, foliculitis y perifoliculitis. Eso significa presencia de células inflamatorias en el folículo piloso y alrededor del mismo. En este caso, vemos lesiones en bovinos y equinos, principalmente para reconocer que son muy similares a las de los caninos. También lesiones costrosas, circulares, alopécicas. Las más comunes en estos casos son causadas por el género Trichophytum.